Amén. Y vamos a meditar un momentito en la palabra de Dios, por favor. Vamos a ir al segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, por favor. Y me dice amén cuando lo tenga. Y luego nos vamos a ir apoyando también con la pantalla. Segundo de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Dice así la palabra de Dios. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Y mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra esta mañana. Te pedimos que seas tú hablándonos de acuerdo a nuestra necesidad, a nuestro corazón. Señor, creemos que tú eres el Dios que puede llegar a ese lugar desierto, a ese lugar de dolor, de tristeza, a ese lugar de olvido en el que alguno de nosotros podría estar. Tú eres el Dios que llega a cualquier hoyo en donde un hombre o una mujer pueda estar. Tú eres el que rescata del hoyo mi vida y me corona de favores y misericordias. Que esta mañana pueda entre nosotros, Señor, alguien, según tú hagas tu obra, ser libre de ese lugar oscuro en el alma, en el corazón, Señor. Creemos que tú lo puedes hacer, porque tú eres poderoso para hacerlo, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Segundo de Samuel, capítulo 4. Gracias. Segundo de Samuel, capítulo 4. Es donde vamos a meditar por un momento. Y quiero contarle así rapidito de qué se trata, porque esto tiene un contexto, tiene un trasfondo. Jonatán, usted recordará que era, hermanos, aquel muchacho que se convirtió en el amigo del alma del rey David, ¿verdad? Claro, David no era rey aún, pero Jonatán era un hijo de Saúl. Jonatán estaba familiarizado con el ambiente de reino porque era un príncipe. Saúl era, hermanos, aquel rey que se volvió loco, ¿verdad? Aquel rey que terminó endemoniado al final de sus días. Muy mal terminó Saúl. Pero este texto que estamos leyendo nos narra lo que le sucedió al hijo de este príncipe. O sea que también estamos hablando de otro príncipe. Era el hijo de un príncipe, el nieto de un rey, ¿verdad? Era sangre azul, tenía sangre real, este muchacho del que nos habla aquí. Dice que llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán. Saúl fue aquel rey que se quitó la vida, ¿verdad? Saúl desobedeció a Dios de muchas maneras y al final terminó perdiendo el reino de Israel. Y un día en Jezreel, que era un valle utilizado para batallas, ¿verdad? Allí, hermanos, en Jezreel se da una batalla. Y en esa batalla está Saúl y está su hijo Jonatán. Estamos hablando, hermanos, de los dos guerreros más poderosos de Israel después de David, ¿verdad? Después de David, quienes lo seguían eran Saúl y Jonatán. Saúl era un hombre diestro al igual que su hijo Jonatán. Están ellos en la batalla y en la batalla mueren, ¿verdad? La batalla es
pero tan encarnizada contra el pueblo de Israel, y mueren ni más ni menos el rey y el príncipe, imagínese usted. Dice la palabra que murió Jonatán, y Saúl, cuando él vio lo que estaba sucediendo, tomó su espada, ¿verdad? Y se la puso él en su estómago y se quitó la vida. En ese momento corre la noticia de que cayó el rey en una batalla en estos tiempos. Cuando el rey moría, inmediatamente había gente que hacía correr eso, porque cuando el rey había caído, el próximo paso era lo que sería hoy casa presidencial, ¿verdad? Cayó el rey, vamos por toda la dinastía, por toda la jerarquía, vamos por la familia. Así que cuando mueren ellos, corren al palacio real, y en el palacio real estaban la familia de ellos. Habían más hijos ahí, pero ahí estaba un hijo de Jonatán, y el hijo de Jonatán se llamaba Mefiboset. Dice que cuando la nodriza, quien lo cuidaba, oyó el escándalo, claro, imagínese usted el golpe de estado que representaba. Llegaban a tumbar puertas y a matar lo que se movía, ¿verdad? Y preguntar a dónde estaban la familia del rey. Buscaron a todos, y esta mujer toma a Mefiboset, sale corriendo con él, y en el camino ella se tropieza y cae. Y cuando ella cae, se quiebran los tobillos del niño. Y Mefiboset, en medio del todo el bullicio, da gritos de angustia y de dolor con los piecitos colgando. Imagínese usted. Pero ella se va con él y logra salvar la vida de Mefiboset. Así que este versículo que narra este momento está precedido por una batalla que ya se estaba librando. Y ella es quien salva a este niño. La vida de Mefiboset, si nosotros la estudiamos, es muy dura. Es muy dura, y por un momento yo quisiera que usted y yo nos centremos en él. Pongamos nuestra atención en Mefiboset. Yo quiero hablarle acerca de este doloroso episodio en la vida de él, de esta herida que vivió Mefiboset. La herida que Mefiboset tenía, hermanos, era una herida física, ¿verdad? Él quedó lisiado. Él quedó ya discapacitado para caminar. Ya no pudo caminar nunca más. Imagínese usted. Esa era la marca del niño, ¿verdad? Mefiboset, el niño lisiado, ¿verdad? Eso era el apelativo para él siempre, ¿verdad? El que no puede caminar, el príncipe que no camina. Imagínese usted. Qué duro y qué triste fue. Y en una oportunidad, leyendo yo este texto, a mí el Señor inmediatamente puso en mi mente, en mi corazón, el hecho de que para él era una herida física, ¿verdad? Pero hay mucha gente que, hermanos, no es física la herida. Hay mucha gente que carga con marcas en el alma. Para Mefiboset, incluso su nombre era una marca que lo perseguía. Mefiboset significa el que lleva vergüenza. Qué nombre más feo, ¿verdad? El que lleva vergüenza se llamaba él. Y sabe, hay mucha gente así que arrastra la vergüenza de algo en su vida. Hay mucha gente que va por la vida arrastrando una marca, arrastrando los tobillos. Para Mefiboset era duro caminar con sus manos, ¿verdad? Obviamente usted y yo sabemos, no había sillas de ruedas, no había mucho de dónde ayudarse. Probablemente así de una manera rústica, pues buscaban maneras, una especie de muletas, ¿verdad? De cómo apoyarlos, pero eso realmente no existía todavía. Entonces era muy difícil para él, era siempre arrastrar los tobillos. Entonces a mí el Señor me llevaba a hacer esta aplicación acerca de estas marcas y esos tobillos quebrados. Esos tobillos quebrados para él, para otros representaban otras cosas.
estábamos en una oportunidad en Usulután, visitando instituciones educativas, y fuimos a un instituto nacional, y una niña de primer año de bachillerato se nos acercó para contarnos algo. Ella venía empapada en lágrimas, y esta niña nos dijo que una vez ella estaba en su casa, tranquila, y entonces la mamá le dijo, venite, te voy a llevar, venite, quiero enseñar algo. Se la llevó, caminaron por unos pasajes ahí, llegó a tocar una puerta, mamá, ¿y aquí es donde estamos? Espérate, aquí es donde estamos. Y abrieron la puerta, era un señor, ¿verdad? Un tipo que salió ahí, la mamá agarró a su hija y la empujó literalmente para adentro, y él se puso en la puerta, y entonces él sacó un dinero y se lo dio, y la mamá le dijo, 1 hora le doy, y se fue. Eso nos lo contó ella, nosotros ese día ella la violaron, ese día la mamá la vendió, y nos contaba cosas terribles. No lo olvido nunca. Allá en algún lugar de Santa Ana andábamos, recuerdo que andábamos en los afueras de Santa Ana, no recuerdo si era llama buscando a Coatepeque, algo así, pero fuimos a un instituto, y entonces de aquellos institutos y escuelas que usted ve ahí y que ya no hay nada alrededor, todo desierto, así era, me acuerdo. Y una niña se nos acercó al final y nos dijo esto: mi papá me está tocando. Mi papá me está tocando y mi mamá no me cree, yo necesito ayuda. Yo me acuerdo que yo salí alrededor, yo no olvido eso, porque me acuerdo que yo salí a la cancha y yo veía alrededor, no había iglesia cerca, no había nada cerca. Y eran aquellos casos que nos íbamos nosotros con la crisis de qué hacemos, ¿verdad? O sea, ¿qué hacemos? ¿Y qué le puedo decir de tantos casos, verdad? ¿Qué es lo que le quiero decir? Hay gente que arrastra con una vergüenza en su vida, hay gente que arrastra con sus tobillos, y arrastrar los tobillos por mucho tiempo, hermano, sin duda alguna debe de ser muy, pero muy cansado. Muy lo que dice entonces esta historia. Vaya conmigo al 2 de Samuel, capítulo 9, un poquito adelante, vamos a ver qué sucedió. Ok, entonces continuemos con la historia, ¿verdad? Le quiero decir que habían pasado un par de añitos atrás de este suceso donde muere David, donde muere Saúl y Jonatán. Jonatán, hijo de Saúl, se convirtió en el amigo del alma de David. Y un día están solos por ahí viendo las estrellas, hablando, ¿verdad?, de la chica que le gustaba del reino de Israel, los 2 príncipes. Bueno, David iba a ser rey. Y ese día se dieron la mano así como se lo dan los hombres, sin cerveza, ¿verdad? Y se dieron la mano, y entonces Jonatán le dijo algo: mira, aquí hay algo claro y no nos demos garabato. El próximo rey de Israel no soy yo. Yo soy el hijo del rey, le dijo. El próximo rey eres tú. El próximo rey, eso está más que dicho, Dios te ungió y tú eres el próximo rey. Y yo sé que mi papá lo volvió loca la idea. Tú eres el próximo rey. Entonces Jonatán le da la mano, yo me los imagino a los dos así, como unos guerreros, ¿verdad? Con los bíceps bien formadotes, así se dieron la mano, como se lo dan los futbolistas, ¿verdad? Se dieron la mano y le dijo Jonatán: júrame cuando seas rey que vas a tener misericordia de mi familia, de mis hijos. Y David le dio la mano y se lo juró. Se despidieron sin saber que nunca más lo vería, porque en la próxima batalla Jonatán caería. David lloró a gritos cuando murió su amigo Jonatán. De hecho, dijo David en un canto, dijo: Jonatán, Jonatán, tu amor me fue mejor que el de 1000 mujeres, dijo David. Cosa que la comunidad LGBT usa para interpretar que David era homosexual. David era un poeta, y David expresó así el amor genuino y verdadero de una persona hacia él. Era así como ellos se amaban mucho. Cuando él murió, David lloró. Y pasó el tiempo, pasaron los años, David llegó a ser rey. Y un día despertó David, tuvo un sueño. Se le había olvidado el juramento que le había hecho a su amigo Jonatán. Y un día despertó y dijo: Jonatán, la familia de Jonatán. Y entonces David se levantó y llamó a los suyos. Llamó a los suyos, y ahí es a donde vamos, capítulo 9, versículo 1 al 4, dice: y dijo David, asustado David en la mañana: ¿ha quedado, dijo, alguno de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia por amor de Jonatán? Y había un siervo de la casa de Saúl que se llamaba Siba, al cual llamaron para que viniese a David.
Y el rey le dijo, ¿eres tú Siba? Y él le respondió, tu siervo. El rey le dijo, ¿no ha quedado nadie de la casa de Saúl a quien haga yo misericordia de Dios? Y Siba respondió al rey, aún ha quedado un hijo de Jonatán, lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó, ¿dónde está? Y Siba respondió al rey, he aquí, está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lo-debar. Allí, por primera vez, David escucha la ubicación y resulta que allí estaba Mefiboset aún con vida, en un lugar que se llamaba Lo-debar. Lo-debar significa sin pastos. Lo-debar significa sin palabras. Lo-debar significa tierra seca. Lo-debar significa sin frutos. No hay nada bueno en el significado de Lo-debar. Lo-debar era una pequeña aldea desértica. Nadie visitaba Lo-debar. Era lo peor de lo peor. Era un lugar pobre porque era tan seco que no había manera de poder cultivar. Era un lugar sucio, lejos, era miserable, era terrible Lo-debar. Allí vivía hoy el príncipe Mefiboset. Allí vivía él. Y sabe, hermano, esto se parece muchísimo a la vida o al lugar en el que mucha gente está hoy. Gente que vive en su propio Lo-debar, en la pobreza, en el olvido, en el pecado, en la miseria, en una adicción, engañado con algún tipo de placer. Es Lo-debar, es un lugar miserable. Dios conoce, hermanos, nuestros lugares más miserables. Cuando una persona entiende que Él es el Dios que conoce nuestro Lo-debar, comienza a ver a Dios diferente. Él no es el Dios que nos viene a preguntar, a pedir cuentas y a preguntar por qué no has hecho esto o lo otro. Él es el Dios que quiere presentarse delante de nosotros y decirnos, yo conozco tu Lo-debar, yo conozco tu lugar más miserable, yo conozco los lados de tu corazón más oscuros, yo los conozco, pero no es mi intención venir a juzgarte por eso, sino sacarte de allí, como dijo aquella ilustración que yo le mencioné un día de este pastor que dijo, cuando yo le pedí a Cristo que viniera a mi corazón, yo tenía miedo, yo no lo había hecho, dijo, porque yo tenía miedo de que cuando Él entrara a mi corazón, encontrara que mi corazón era una casa sucia, encontrara Él las paredes llenas de tanta suciedad, porque mi casa era una casa sucia, hablando de su corazón. Entonces dice él, a mí me daba miedo y me imaginaba a Dios tratando de limpiar todo eso y me daba vergüenza. Y dice, no, un día el Señor me hizo ver a través de la palabra que Él no tenía intención de estar limpiando nada, que Él iba a derribar totalmente las paredes y la iba a comenzar a construir de nuevo. Y dice el pastor, hoy Dios me está edificando otra vez. Eso es lo que Dios hace. Eso es lo que Dios hace. Por eso la palabra nos dice allá en Isaías, en Jeremías, que hay tiempo de derribar, de destruir. ¿Por qué? Porque algunas veces usted y yo lo que necesitamos, hermano, es una demolición completa. ¿Sí me entiende, verdad? Hay algunos aquí más santos, como la hermana Silvia, que fue así una media limpiadita, ¿me entiende, verdad? Pero hay otros que no, hermano, apareció Dios con la demoledora, ¿me entiende, verdad? Caterpillar, para demolernos y hacernos polvito. Y del polvo Él nos crea de nuevo. ¿Qué le parece eso a usted, hermano? Dios es el Dios que conoce nuestro Lo-debar y Él no tiene temor de entrar a Lo-debar, y Él es el Dios que restaura todo, aunque sea en Lo-debar. ¿Se acuerdan el matrimonio que les conté, que conocimos en Chalchuapa? Nos reunimos con ellos, también les contamos, ¿verdad? Nos reunimos con ellos el jueves. Y ayer nos estuvieron enviando fotos de que ellos ya están en su casa y nos decían, anoche llegaron la gente de la iglesia, los pastores, gente de la iglesia a su casa ya como matrimonio, que son, porque ella se había ido de su casa y habían roto casi todo, pero todo se restauró y están en su casa. Allí nos mandaron fotos de la gente, nos contaron de la gente que llegó a orar para un nuevo comienzo.
Dios es el Dios que nos visita en nuestros peores lugares, pero nos saca de ahí, querido hermano, nos saca de allí. Mire qué curioso esto, que este hombre herido, Mefiboset, fue a un lugar lleno de heridos, porque Lo-debar era eso, era un lugar donde la gente que vivía allí vivía en la miseria, en el dolor. Y ayer el Señor me ponía en mi mente esto que escribí acá: cuando una persona camina herida por la vida, Satanás huele esa infección. Y entonces él busca inmediatamente gente que lo rodee con las mismas heridas y el mismo dolor. Y ahí Satanás hace fiesta, hermano. Porque él es el león que anda buscando a quien devorar, ¿verdad? ¿A quién anda buscando? A quien devorar. ¿A dónde? Alrededor. ¿Sí me entiende? Hay mucha gente que anda alrededor de la iglesia. Se lo van a devorar. Alrededor de la iglesia no sirve para nada, hermano. Entre y usted será protegido por el verdadero león de Judá. Pero alrededor, él no se hace responsable. Él no se hace responsable. Cada vez que alguien es presentado en esta iglesia como miembro de la iglesia, usted se acuerda lo que les he dicho, ¿verdad? Yo les he dicho, bueno, hoy soy responsable. Si a usted se le queda el carro, yo sé que tengo que ir a ver si le puedo ayudar, ¿verdad? Y si alguno de ustedes, el hermano David y el hermano Herbert juntos, los agarró la PNC y se los llevó para una delegación en la noche, tengo que llegar, hermano, y decir, ¿verdad? Pues aunque no lo crea, son ovejitas del rebaño. ¿Sí me entiende, hermano? Entonces Dios quiere que entremos para que Él pueda hacerse responsable de buscarle como una oveja suya. ¿Sí me entiende? Alguien hace un tiempo llenó un documento para una solicitud de un trámite que quería hacer para un viaje y nos pidió que pusiéramos su nombre, como que pusiéramos que nosotros le diéramos una referencia de que era miembro de la iglesia. Y le dijimos, lo que podemos decir es que usted visita regularmente la iglesia. Y nos mandó un formulario, lo llenamos y pusimos que esta persona visita regularmente la iglesia. No podíamos decir, es miembro de nuestra iglesia. Dios quiere sacarnos de Lo-debar, pero para eso necesita que usted y yo estemos en el lugar correcto, hermano. ¿Sí me entiende lo que le digo, hermano? Entonces debemos de recordar, Satanás siempre nos conecta con personas que están iguales o peores que nosotros. Ojo, allá afuera usted sabrá que Satanás anda alrededor cuando lo conecta con esas personas. Le salen, hermano. Pregúntele a un bolo de dónde sale el guaro. Pregúntame, carnal, pregúntame. No andábamos ni un peso, hermano, y terminábamos bien bolos en la madrugada. Entonces, a saber, sobraba, ¿verdad, hermano David? Él y yo nunca nos lo echamos juntos, pero sabemos de la materia de hace mucho tiempo en nuestra vieja vida. Pero en el mundo, hermano, Satanás se encarga de conectar, este está herido, este también, esta también, juntita, háganme un grupo, bien bonito, se suicidan todos al mismo tiempo en la misma habitación del hotel. ¿Qué le parece a ustedes eso? Y Satanás bailando afuera. Así funciona, así funciona. Como aquella historia, ¿verdad? De aquella jovencita que quiero ir al concierto, los papás, no, hijo, no voy. Quiero ir, que me importa, puedo hacer con mi vida lo que se me antoje, dijo. Y se fue al concierto, entró con sus amigos y resulta que en el concierto los de la banda escogieron señoritas para acostarse con ellas después del concierto y entre ellas a ella. Y la llamaron y le pusieron un carnet y ella iba contenta para adentro con otras. Y allá ya en las habitaciones de los artistas estaban los guardaespaldas. Pase adelante, pase adelante, pase adelante. Y cuando empezó, le dijo una mujer en la entrada, tú no puedes entrar. Y ella le dijo, sí tengo mi carnet, puedo entrar. Y ella dijo, no puedes entrar. ¿Qué son tus papás? Y ella le dijo, ¿qué importa que son mis papás? ¿Qué son tus papás? Tus papás son cristianos, ¿verdad? Sí. ¿Y qué más? Son pastores también. No puedes entrar. Yo soy la bruja de la banda, le dijo. Y tú no puedes entrar. Tú estás cubierta. No puedes entrar. Y ella llegó a arrodillarse delante de sus papás, a entregarle su vida a Cristo, hermano. Una bruja la llevó a Cristo, a la mujer, mire.
Debemos entender que Satanás hará lo posible, pero si estamos cubiertos nosotros en la presencia de Dios, Dios se encargará de dar referencias de nosotros, hermano. Entonces la iglesia es todo lo opuesto a Lodebar, porque Lodebar es un lugar de aislamiento. Allí estaba Mefiboset olvidado. Por eso es que usted tiene que continuar y seguir, porque la iglesia es su ciudad de refugio. Es donde Dios le va a guardar y le va a bendecir. Segundo de Samuel 9, continuemos, vea lo que pasó, versículo 5, porque aquí se pone mejor. Entonces envió el rey a David, escuche, el rey David, y le trajo a la casa de Maquir, hijo de Amiel, de Lodebar. Dice, entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel. Un día, hermano, esto es emocionante. Porque un día ahí está Mefiboset, yo me lo imagino tirado en el piso de tierra, mugroso, ¿verdad? Me lo imagino en esa miseria. Y de repente me imagino también el escándalo que se oye afuera y los niños que corren por todos lados, afuera de la cabañita de Mefiboset. ¿Por qué? Porque vienen caballos que nunca han visto por ahí, que no pasan por ahí. Porque viene una comisión, hermano, del rey, porque esos caballos andan hasta vestidos, ¿verdad? No son cualquier cosa. Y los ven pasar y llegan justo a la casa de Maquir. Y ahí está ni más ni menos que Mefiboset. Y de ahí nació aquella alabanza, ¿verdad? El rey te manda a llamar. Ahí está donde a Mefiboset lo llamaron. A Mefiboset le dijeron, ¿tú eres Mefiboset? Sí, el rey te manda a llamar. Es que esa tuvo que ser la frase. El rey te manda a llamar. ¿Cuál rey? David te manda a llamar. Y no había más que hacer. Se lo llevaron así como estaba. Pero cuando llegaron allá, por supuesto, lo metieron, hermano, a la tina, le dieron una buena bañada, ropas de primera, nuevas, porque iba a ver al rey, lleno de ungüentos, de perfumes, hermano, y el olor a príncipe como que se comenzaba a sentir otra vez, ¿verdad? Mefiboset no tenía una concepción clara de qué era él, porque él estaba pequeño cuando le pasó todo aquello. Probablemente la mujer que lo rescató le dijo a él, le dijo, tú eres un príncipe. Mataron a toda tu familia, pero tú eres un príncipe. Si nos cortamos las venas, la mía es roja, la tuya es azul. Tú tienes sangre de rey, eres un príncipe. Me imagino todas esas cosas. Entonces se llevan a Mefiboset y llega, hermanos, el gran encuentro. El momento en el que va a conocer ni más ni menos al hombre más buscado y querido conocer por todo Israel, ni más ni menos el rey David. Versículo 6. Y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David, Mefiboset, y él respondió, he aquí tu siervo. He aquí tu siervo. Hermano, ¿sabe? El Dios en el que usted y yo creemos es un Dios que no solo conoce Lodebar, Él es el Dios de Lodebar. Él es el Dios de los lugares más oscuros y más horribles de la tierra. Él es el Dios de todo. Muestra y evidencia el día de su resurrección. El Señor no fue primero a ver su gloria. Bajó a los lugares más profundos de la tierra, llámese el Seol, lugar de los muertos. Y llegó, hermano. Usted puede imaginar ese show. Yo creo, al Señor todo eso hay que decírselo. Usted tiene que ponerse buzo allá, ¿verdad? Y decirle, Señor, mira, poneme el video. ¿Cómo entraste ahí? ¿Cómo entraste? Entraste hasta el infierno. Contame, yo nunca he visto el infierno, pero ¿cómo fue? Quiero ver cuando llegaste al seno de Abraham. Quiero ver todo eso. Usted tiene que ponerse buzo, ¿verdad? Es el Dios que se mete a esos lugares horribles, hermano. El Dios de las cuevas, como Elías, ¿se acuerda, verdad? Estaba en la cueva con Elías. El Dios de José en las mazmorras, preso, olvidado. Y un día llegó la liberación para José, ni más ni menos, para que fuera gobernador de todo Egipto, hermanos. El Dios de Pedro, ahogado en la culpa de haberle negado, lo esperó a él solo a la orilla de la playa, en la mañana, al amanecer, y ese día se reconciliaron. Ese es el Dios de quien hablamos, el Dios de esta iglesia. Es el Dios que va a moverse en este lugar para hacer lo que ya está haciendo en la vida de muchos. Sacarnos de un Lodebar, que quizás ni sabíamos que era Lodebar, pero el Señor nos está llevando a lugares de libertad y de bendición. ¿Sí me entienden?
Dios quiere, hermanos, restaurarnos, bendecirnos. Versículo 8. Y él inclinándose dijo, ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? ¿Sabe por qué le dijo eso? Porque eso es lo que el diablo le había dicho toda su vida hasta ese día, que era un perro muerto. La manera en la que usted se percibe delante de Dios, Satanás la conoce. Satanás sabe cómo se percibe usted delante de Dios. Y dependiendo de eso, él utilizará sus mismas palabras para destruirlo a usted y para planear en su contra. Voy a repetir esto. Para el diablo, la manera en la que usted se percibe delante de Dios es clave para planear en su contra. Si usted no cree que Dios está con usted, prepárese. Satanás vendrá a buscarlo, a visitarlo, porque usted está solo, porque usted no lo cree. Y dice la palabra que para agradar a Dios hay que creerle, hay que tener fe. Y creer que Él es galardonador de los que le buscan. O sea que a Dios se le busca con fe. Creyendo que ahí está, hermano. Creyendo que ahí está. Yo no puedo abrir la escritura y ponerme a leer la palabra sin creer que me va a hablar el Señor. Yo dispongo mi corazón, Señor, dime qué quieres que yo hable, dime qué quieres decirles a ellos. Solo transmítemelo a mí porque yo no sé. Y el Señor me habla porque yo le creo que me va a hablar. Necesitamos creerle al Señor, hermanos, y no al diablo. Versículos 9 y versículo 10 dice, entonces el rey llamó a Siba, siervo de Saúl, y le dijo, todo lo que fue de Saúl y de toda su casa, yo lo he dado al hijo de tu señor, a Mefiboset. Tú pues le labrarás las tierras, tú con tus hijos y tus siervos. Almacenarás los frutos para que el hijo de tu señor, o sea Mefiboset, tenga pan para comer. Pero vea esto, pero Mefiboset comerá siempre a mi mesa. Y tenía Siba 15 hijos y 20 siervos. Abundante misericordia, abundante gracia. Él es el Dios de los de repentes, hermano. Por eso es que yo le insisto, quédese, no se mueva, porque de repente cambian las cosas con Dios. No, pero yo ahí estoy, yo voy, pero pues sí, domingo. El pastor ya nos puso ahí a los servidores que no estemos faltando y que no, pues sí, por eso voy, hermano, mire, no venga porque de nada le va a servir a usted. Usted tiene que venir creyendo en abundante gracia y misericordia y favor de Dios para su vida y decir, yo creo que algo puede pasar hoy. Yo creo que algo puede pasar hoy. ¿Qué cree que usted que es lo que sucede en las campañas de los evangelistas, donde la gente va y recibe una sanidad, o en una iglesia? ¿Cómo sucede? Es porque hay una expectativa, hermano. Hay lugares donde el gentío está dentro y allá aquel no logró entrar, el pobrecito que venía en silla de ruedas, no logró entrar. Afuera del estadio lo sana Dios, no necesitaba Dios. Comiéndose el choripán, está allá afuera porque ya le dio la medianoche y no hace nada. Y de repente las piernas le responden y comienza a pararse, ¿me entiende? ¿Y cómo sucedió eso? Porque Dios conoce el corazón. Dios conoce el corazón. Todo está en esperar, seguir creyendo y no movernos. Y Dios nos puede sorprender. Versículo 11 dice, y respondió Siba al rey, conforme a todo lo que ha mandado mi señor el rey a su siervo, así lo hará tu siervo. Mefiboset, dijo el rey, comerá a mi mesa como uno de los hijos del rey. ¿Y qué era? Él era un príncipe. Él era un príncipe. Mire, ¿cómo se habrá sentido? Creo que la primera vez, imagínese usted, le ayudaban a llegar, llegaba a la silla y se sentaba, ¿verdad? Y él estaba cubierto, porque usted se sienta a la mesa y la mesa lo cubre, le cubre los pies. Nadie sabía. Otro que llegaba, David lo presentaba, te presento al príncipe Mefiboset. Él es uno de los hijos de Jonatán. Wow, mucho gusto, príncipe. No sabían que él era, que no podía caminar. Dios, hermano, cubre nuestras áreas más horribles, más feas. Dios se encarga de que su gracia sea la que se vea en nuestra vida.
Yo creo que David le dijo a Mefiboset, bueno, yo sé que nunca lo viste, pero tu papá vivía así. Él era un príncipe. Tu abuelo era el rey de Israel. Así que yo quiero decirte que, pues, así te tienes que sentir tú, como un hijo del rey. Como un hijo del rey. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Porque un día perdimos todos nuestra identidad, hermano. Un día perdimos nuestra identidad. Pero Efesios 2, los versículos 12 y 13 dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza en lo de var, hermano, y sin Dios, mire, en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, cuando venimos a Cristo sucede esto, vosotros que en otro tiempo estabais, ¿a dónde? En lo de var, lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Qué hermoso. Vamos a terminar. Segundo de Samuel, ahí mismo en el versículo 12, vea lo que dice. Y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. No nos da más detalles, pero Mefiboset tenía un hijo que se llamaba así, Micaía. Pero quiero llevarlo un poquito atrás porque lo que le quiero mostrar es una referencia acá interesante. La identidad de Mefiboset realmente no era lo que parecía, hermano. Primer libro de Crónicas, capítulo 8. Un poquito atrás, un poquito adelante, quiero que usted vea. Primero de Crónicas, capítulo 8, versículos 33 y 34. Dice, Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl. Oiga, Saúl, aquí entra en escena Saúl y la genealogía de Saúl. Ner engendró a Cis, Cis engendró a Saúl. Y Saúl engendró a Jonatán, Malquisúa, Abinadab y Esbaal. Hijo de Jonatán fue, ¿quién? Meribaal. Ojo, y Meribaal engendró a... ¿Está pensando? ¿Está así dándole vuelta a la rodita? Está hablando de Mefiboset, el papá de Micaía. Solo que acá no lo llama Mefiboset. El nombre de él no era Mefiboset. El nombre de él era Meribaal. Mefiboset significa el que lleva vergüenza, fíjese qué interesante. Pero Meribaal significa el que destruye a Baal, el que destruye a los ídolos. Significa que Mefiboset cargó siempre con una identidad de algo que él no era realmente. Dios quería llevarlo a conocer su propósito a él. ¿Sabe, hermano? Cuando venimos a Cristo, eso es lo que sucede, ¿verdad? Es como que vamos nosotros, como que usted se suba a un barquito y lo llevan en las aguas y alguien le va diciendo, bueno, mire, usted nació para esto y usted para aquello, usted puede hacer esto y usted puede hacer aquello, usted no es esto, tampoco es aquello, y usted va en todo el viaje, pero es que a mí mi mamá toda mi vida me dijo que yo era una tonta, pero es que a mí mi mamá me dijo toda la vida que yo iba a ser un acabado. Pero yo no sabía, a mí toda mi vida me dijeron que aquí yo mando porque yo soy el macho y que yo puedo hacer lo que quiera y que tengo que andar con pistola toda la vida. A mí eso me enseñó mi papá y mi abuelo y mi bisabuelo, yo bien me acuerdo de ellos, no dejaban el revólver aquí puesto en la cintura. A mí eso me enseñaron, ¿verdad? No, el Señor nos llama, nos encontramos con Él. Cuando el Señor llega a nuestro Lodebar, lo que quiere es enseñarnos que la vida no es eso, que no es el lugar de desgracia donde estamos ahora, donde vamos a terminar, que Él quiere sacarnos del Lodebar. Segunda a los Corintios 5:17 es algo que usted conoce perfectamente. Usted conoce lo que dice la palabra. Segunda a los Corintios 5:17. Con este versículo vamos a terminar para poder orar. De modo que si alguno está en Cristo, ¿a dónde? Esta palabra cortita es muy profunda.
¿Sabe que teológicamente se considera la palabra en la Biblia una de las palabras más complejas y profundas que hay? Porque casi siempre que tiene que ver con Cristo, nos pone a pensar mucho. Porque dice la palabra que nosotros estábamos en Cristo antes de la fundación del mundo. Explíquelo. En. ¿Sabe qué es en? Adentro, ¿verdad? Metido ahí, en. Usted estaba o sea, el bebé está en la mamá, ¿verdad? Usted estaba en su mamá, en el vientre. Y dice acá, en Cristo. El que está en Cristo, el que es uno con Él. No el que conoce de Cristo. Aquí no dice el que conoce de Cristo será nueva criatura. Aquí no dice el que sabe de Cristo será nueva criatura. El que la abuelita le enseñó de Cristo será nueva criatura. El que la religión, la tradición le enseñó de Cristo es nueva criatura. No, dice, el que está en Cristo es nueva criatura. Entonces, mire, no hemos entendido que cuando usted y yo un día le dijimos al Señor, Señor Jesús, lo que pasa es que como oímos tanto esto que ya pensamos que no significa nada, ¿verdad? Pero un día usted le dijo, Señor Jesús, yo te pido que vengas a mi corazón. Claro, si usted estaba pensando en que el chucho lo dejó afuera de la casa, no sucedió nada, ¿verdad? Pero si usted llegó a la presencia de Dios después de haber entendido quién es Cristo y usted dijo, yo te necesito en mi vida. Yo hoy quiero reconocer que tú no eres una tradición, una idea en la mente del hombre. Yo hoy quiero reconocer que tú no eres un método. Yo quiero reconocer que tú eres el Hijo de Dios, Dios mismo. Y te quiero pedir, Señor, que vengas a mi corazón. ¿Sabe qué está pasando allí, hermano? Lo que está pasando allí es que usted le está solicitando a Dios entrar y le está solicitando que Él entre. Entonces, hermano, lo que sucede es que se hacen uno solo. Uno solo con Cristo. Esto significa en Cristo, uno con Él. Uno con Él. Cuando entendemos que somos uno con Él, en Él, uno con Él. Por eso es que cuando el Padre lo ve a usted después de haber recibido a Cristo, ¿sabe por qué hay misericordia sobre usted? Porque Él ya no ve sus pecados, ya no lo ve a usted. Ve la sangre de su Hijo en usted. Eso es. ¿Qué pasó en la cruz el día que Jesús estaba allí? ¿Qué pasó por qué dijo Jesús, Padre, ¿por qué me has? ¿Por qué dijo eso? Porque por única vez en su existencia, Dios en su eternidad, se permitió sentirse lejos de su Padre. Y ese día, por única vez en su eternidad, el Padre, hermano, cierra los cielos y hace que Jesús sienta que está solo. Por eso Jesús a usted lo entiende, cuando usted siente que está solo. Porque ni su soledad ni la mía se comparan a sentir que su Padre lo había abandonado. ¿Sí me entiende? Porque eran uno, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, queridos hermanos, yo no sé cuál pueda ser el Lodebar de donde Dios lo sacó o nos quiere sacar, pero Él es el Dios del Lodebar. No importa la situación, la circunstancia puede ser terrible. Busque al Dios del Lodebar y dígale a Dios, Señor, yo te necesito aquí, ahora, en este lugar tan horrible en el que estoy. Señor, yo estoy viviendo el peor momento de mi vida. ¿Cuántos le hemos dicho eso a Dios? No sea religioso, no sea fariseo, ¿sí? No invente, hermano. No llegue a hacer aquella letanía delante de Dios. Eso era antes, allá cuando iba usted a las procesiones. No. A Dios háblele claro, dígale, como dicen los salmos, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo esconderás tu rostro de mí, oh Dios? Un grito de angustia de la mente. Te busco y no estás. Estoy consumido por dentro porque no me escuchas. ¿A dónde estás, oh Dios?
Qué maravilloso, hermano. Y Dios dejaba que sus siervos expresaran semejante angustia. Alguien llamó a ese silencio de Dios la oscura noche del alma, cuando sentimos que Dios no está. Eso es necesario para usted y para mí, sentir que no está. La diferencia con el Hijo de Dios es que Él ahora no vive por sentir, ahora vive porque sabe que ahí está, aunque no lo siente, aunque no lo escucha. La mayoría de veces no lo escuchamos porque no lo buscamos, pero Él siempre habla. ¿Sí me entiende? En Netflix no habla, aquí sí habla. Aquí sí habla. Vea Netflix, pero vea documentales. Dios es bueno. ¿Le parece si oramos esta mañana? Pero póngase de pie, conmigo, póngase de pie. Para que tengamos una actitud de búsqueda delante de Dios, el Dios de Lodebar. ¿Sabe a quién más el Señor buscó en Lodebar? A Judas Iscariote. El Señor lo buscó. Pero Judas no quiso salir. Y él puso el lazo y no quiso salir. ¿Sabe a quién más lo buscó? A Pedro, cuando lo negó. Pero a diferencia de Judas, Pedro se tiró de panza en el suelo, hermano, a llorar como un niño. A llorar como un niño. Y decir quizá en buen español y no en hebreo, ¿verdad? La regué, Señor. ¿Y qué pasó con él? El Señor lo sacó de ese mar, hermano, de culpa en el que quizá otro lazo conoceríamos en la Biblia nosotros. ¿Usted se acuerda que un día hablamos aquí de la suministración de la fe? Cuando el Señor viene y pone en nosotros aquello que nos falta. Eso dice la palabra. El Pablo dijo, la suministración del Espíritu. Esto se parece porque a Lodebar el Señor quiere llegar, solo necesita que usted crea que va a llegar. Y Él va a llegar y lo va a sacar. Y lo va a sacar. Así que esta mañana, ¿qué le parece si lo buscamos al Señor de Lodebar? Y desde ahí, desde nuestro Lodebar, le podemos decir a Dios esta mañana, Señor, si viste a Mefiboset, porque tú pusiste en el corazón de David aquella promesa y juramento que le había hecho a su papá. Mírame ahora a mí. Míranos, Señor, esta mañana. Haz milagros entre nosotros. Haz milagros en la vida de quienes estamos aquí hoy. De quienes pocos conocen quizá ese cuarto oscuro tan horrible. Ese cuarto que nos da miedo, pero que ahí estamos. Ese lugar del que no puedo salir, esa adicción de la que no puedo salir, esa crisis de la que no puedo salir, ese estado familiar, ese estado emocional, ese estado vicioso del que no salgo y que pasa un año, pasa otro año y no puedo salir. Esta mañana te pido yo, Señor, intercediendo por mis hermanos que están acá y cada uno según su fe te pide esta mañana, ven a Lodebar, Señor, ven a buscar a quien tiene sus tobillos quebrados, a quien tiene nombre de vergüenza, a quien no puede levantar su cabeza en alto, a quien camina encorvado, por el error, por la falla, porque lo dejaron caer, porque se quebró su esperanza. A Mefiboset le quebraron los tobillos, pero le quebraron su esperanza, le quebraron el espíritu, le quebraron el alma. Señor, ven sobre cualquiera en este lugar que necesita ver al Dios de Lodebar en Lodebar. Ven, Señor. Ven y glorifícate esta mañana en la vida de aquel que lo necesita. Ven y glorifícate esta mañana en la vida de aquel que lo necesita.
Ven y muévete, Señor. Ven y manifiéstate esta mañana. Ven y obra en el corazón, en la mente de aquel que sabe que no puede salir. Aquel que sabe que no puede moverse de ese lugar oscuro, de ese lugar donde está prisionero desde hace mucho tiempo. ¿Qué le parece, hermano, si esta mañana usted levanta sus manitas? Levante sus manos. Las manos levantadas nos ayudan a rendirnos delante de Dios. Eso es todo. Levante sus manos delante de Dios. Usted está hoy delante del Dios de Lodebar. Levante sus manos con necesidad, diciéndole a Dios esta mañana: yo necesito que algo suceda. Yo necesito que algo hagas. Yo necesito que te muevas en mi vida, en mi casa, en mi familia. Esto está destruido, esto no funciona más, esto ya no sirve. Mi situación es totalmente una sentencia de muerte para mí. Yo necesito tu ayuda, Señor. Sácame de este lugar de tristeza. Sácame de este lugar de angustia, de depresión. Sácame, Señor, de este ciclo vicioso que me atormenta, de donde no puedo salir. Sácame de las dependencias de algo, dependencia de alguien. Sácame, saca, Señor, esta mañana de Lodebar a aquel que necesita auxilio. Pero, Señor, cuando tú lo hagas, haz saber a mi hermano o mi hermana que fuiste tú. Hazlo saber que fuiste tú. Que fuiste tú quien se movió, quien se manifestó, quien se glorificó. Hazlo saber que fuiste tú, Señor, quien se movió y se glorificó, quien se manifestó. Señor, en el nombre de Jesús te pido por cada familia representada en este lugar. Te pido que tú te muevas, que tú te manifiestes, que tú te glorifiques. Que tú te glorifiques, Señor. Que tú te manifiestes en cada vida. Sé tú, Señor, esta mañana trayendo libertad, trayendo gozo donde hay tristeza, trayendo paz donde hay angustia, Señor, trayendo esperanza donde ya se abandonó la esperanza. Ven, Señor, esta mañana. Tú eres el Dios de Lodebar. Visita vidas esta mañana, visita familias. Aún ellos que están acá, sé tú manifestándote en sus casas. Sé tú manifestándote en las situaciones de su casa. Sé tú manifestándote en la crisis de su casa. Manifiéstate en esposos, manifiéstate en esposas, manifiéstate en hijos, en hijas. Manifiéstate en hermanos de sangre, manifiéstate en la familia, manifiéstate en los cuerpos enfermos, manifiéstate, Señor, en medio de la escasez, en medio de la crisis financiera, manifiéstate con milagros maravillosos, con grandes prodigios, con llamadas de alguien que no nos imaginamos, trayendo respuestas de donde menos las imaginamos. Manifiéstate tú, Señor, en Lodebar. Manifiéstate tú, Espíritu Santo, en Lodebar esta mañana. Ven tú a Lodebar, Señor. También a Lodebar de la incredulidad. Señor, aquel que no puede creerte, que viene pero no te cree, que siente que hay una barrera entre tú y él. Oh, Señor, manifiéstate en ese Lodebar. Manifiéstate en ese Lodebar. En el Lodebar del temor, en el Lodebar del temor, en el Lodebar del miedo, en el Lodebar de la duda. Manifiéstate tú, saca hoy, Señor. Como aquel día a Lázaro le dijiste: sal fuera, Lázaro, ven fuera después de 3 días. Ven fuera, ven fuera. Este día, Señor, saca de Lodebar, saca de las cuevas, saca de los rincones, saca de los lugares oscuros. Es el Señor esta mañana llamándonos, hablándonos, diciéndonos: vamos, sal, vamos, Elías, fuera de esta cueva. Vamos, José, fuera de la cárcel. Tienes que gobernar Egipto. Fuera de ese lugar de oscuridad, fuera de ese lugar de tristeza, fuera de ese luto, fuera de esa pérdida, fuera de esa crisis, fuera de ese lugar de desesperanza, fuera de Lodebar de la desesperanza. Esta mañana es una mañana de libertad de Lodebar. Abandonamos Lodebar para nunca volver. Abandonamos Lodebar para nunca volver. Que el diablo lo escuche esta mañana.